La culminación de la corriente intelectual de la Ilustración en el siglo XVIII puso en jaque al antiguo régimen, un sistema político, económico y social basado en las desigualdades estructurales. Las ideas ilustradas tuvieron una repercusión directa en las monarquías absolutas, que tratando de salvaguardar su poder, pusieron en marcha un nuevo sistema político conocido como el despotismo ilustrado. Pero la falta de reformas reales que acabaran con las desigualdades estructurales del antiguo régimen generaron el caldo de cultivo necesario para el estallido de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, y cuyo precedente se encuentra en la Revolución Inglesa del siglo XVII. Hablaremos de esto y mucho más hoy aquí, en Estudiante de Ciencias Sociales. ¡No te lo pierdas! Muy buenas, humanistas, bienvenidos a mi canal. Soy David Palacios, profesor opositor de Geografía, Historia e Historia del Arte, y quiero invitaros a esta segunda clase correspondiente a la unidad 1 para el curso Historia cuarto de la ESO, que hemos titulado La crisis del antiguo régimen. Si recordáis, en la lección anterior vimos una panorámica del curso realizando un breve resumen de cada tema. Hablábamos también de las edades en las que se divide la historia y dábamos unas pinceladas sobre qué es y para qué sirve nuestra disciplina. Y hablamos también sobre el trabajo del historiador. Incidimos en que la historia es una ciencia social para la que además es necesaria una evidencia que el historiador debe encontrar en las fuentes. Y finalmente hablábamos de que las fuentes tradicionalmente se han clasificado como primarias y secundarias, aunque señalábamos también que esta catalogación puede acarrear algunos problemas. Y hablábamos de otros tipos de fuentes como son, por ejemplo, las iconográficas o las materiales. Bien, adentrándonos ya en la unidad, aquí tenéis un esquema inicial con los contenidos que vamos a ver. Son 5 bloques, ahí tenéis los dos primeros, las características del antiguo régimen y las formas de gobierno de la Europa del siglo XVIII. Los puntos 3 y 4 que hacen referencia a la Ilustración y a la Guerra de Sucesión respectivamente. Y el punto 5, el despotismo ilustrado en España. No los leo porque, bueno, nos ponemos con ello inmediatamente y como suelo decir, quien quiera puede poner pausa o incluso si me lo pedís puedo subir el PowerPoint. Bien, en el primer bloque vamos a hablar del antiguo régimen. Ya definimos en la anterior clase más o menos lo que era el antiguo régimen, pero lo voy a volver a repetir con más detalle. El antiguo régimen fue un sistema político, económico y social vigente en la mayor parte de la Europa del siglo XVIII. El término fue acuñado por los revolucionarios franceses para señalar el cambio de régimen que se estaba produciendo a raíz de las revoluciones liberales que veremos en el tema 2. Y el periodo del antiguo régimen coincide más o menos con la periodización de la Edad Moderna que mencionaba el otro día. Aclarada la definición, vamos a ver las características fundamentales. Si alguien os pregunta en un examen por las características de la sociedad del antiguo régimen, algo que suele pasar casi siempre, tenéis bastante ganado si decís que se caracteriza por ser una sociedad estamental, inmovilista, jerarquizada y privilegiada, como podéis observar en la imagen. Estos 4 conceptos son fundamentales, pero no hay que reproducirlos como un loro, así que vamos a tratar de entenderlos uno a uno. Que una sociedad sea estamental significa que la sociedad estaba dividida en estamentos, en 3 estamentos concretamente. Y estos 3 estamentos eran la nobleza, el clero y el pueblo llano. Los estamentos eran grupos sociales y no clases sociales, y esto es muy importante, porque uno de los principales cambios que se produjo a raíz de las revoluciones liberales fue el paso de una sociedad estamental como esta a una sociedad de clases como la que tenemos actualmente. Pero veremos esto con más detenimiento cuando hablemos de marxismo y el surgimiento del movimiento obrero. De momento nos interesa subrayar que un estamento no es una clase social. Insisto, un estamento no es una clase social. Las diferencias sociales en una sociedad estamental se dan por nacimiento y en los nuevos estados liberales se dan por el nivel adquisitivo.
por el poder económico. Esto no significa que no hubiera, como vamos a ver a continuación, muchas diferencias económicas. El hecho de nacer en un determinado estamento y permanecer en él para siempre nos permite explicar otra de las características de la sociedad del antiguo régimen, el inmovilismo. Aunque hay que advertir que en algunas ocasiones sí se podía cambiar de estamento y veremos un poco más adelante algunas excepciones que permitían precisamente esto, pasar de un estamento a otro, pero eran excepciones. Y bien, continuando con las características de la sociedad del antiguo régimen, se trataba, como digo, de una sociedad privilegiada. ¿Por qué? Pues porque estos estamentos se dividían a su vez en dos grupos, el de los privilegiados y el de los no privilegiados. La nobleza y el clero pertenecían al grupo de los privilegiados y poseían ventajas como ser juzgados por leyes diferentes o no pagar impuestos. Además, eran los propietarios de las tierras. Sobre el tercer estado recaían los impuestos. Y bueno, entraremos ahora un poco más adelante a definir con detalle cada uno de estos grupos. Finalmente, era una sociedad jerarquizada. Y esto significa que existían diferentes jerarquías o rangos dentro de un mismo estamento o grupo social. Ahora vamos a ver, como digo, las principales características de cada uno de estos estamentos. Refiriéndonos en primer lugar a la nobleza, esta se dividía en alta y baja nobleza, fruto, como digo, de esa jerarquización social. No podían trabajar y sus ingresos procedían de los derechos señoriales sobre las tierras. También procedían del ejército o de cargos de la administración. Pero esto es muy importante. Los trabajos manuales eran considerados indignos en la nobleza. Pero no todos los nobles poseían fuentes de ingresos, como las que acabo de citar. Por lo que poco a poco se fueron empobreciendo, sobre todo la baja nobleza, y para obtener ingresos o aumentar su poder e influencia política eran muy comunes los enlaces matrimoniales entre las distintas familias nobiliarias. E incluso se producían casamientos y se vendían títulos nobiliarios con los burgueses adinerados, que tenían restringido el acceso al poder político. Hablaremos ahora un poco más adelante también de la burguesía. También dentro del grupo de los privilegiados, el clero se dividía como la nobleza en alto y bajo clero. El alto clero correspondían los obispos y arzobispos, que solían proceder de hijos menores de familias nobles, ya que el primogénito normalmente no siempre era el heredero, mientras que el bajo clero lo conformaban monjes o sacerdotes procedentes del pueblo. Para terminar con la sociedad del antiguo régimen, hay que decir que la mayoría de la población la componía el tercer estado o pueblo llano. El grupo de los no privilegiados, sobre los que además recaían todos los impuestos. Generalmente encontramos dos grandes grupos, el campesinado y la burguesía, como podéis apreciar en la imagen. Aunque también existió población urbana muy pobre que no se dedicaban a la agricultura. Bueno, la burguesía tampoco, ahora hablaremos de la burguesía. Y ejemplo de ello son tenderos, vagabundos, siervos o esclavos, por ejemplo. Los campesinos constituían la mayoría de la sociedad del antiguo régimen, aunque su influencia social era prácticamente nula. La mayoría trabajaba las tierras propiedad de la nobleza o la iglesia como arrendatarios, jornaleros o siervos. Y además, como digo, pagaban fuertes impuestos. En este sentido debemos destacar el impuesto al señor feudal por el usufructo de la tierra. Recordemos las relaciones feudo-vasalláticas que se estudiaron en segundo de la ESO. Y también pagaban impuestos al rey. Bueno, y finalmente debemos destacar el pago del diezmo a la iglesia, que constituía la entrega de 1/10 parte de la cosecha. Y bueno, en lo que a la burguesía se refiere, a rasgos muy generales estaba conformada por médicos, comerciantes o artesanos, aunque ya en el siglo XVIII artesanos no tanto, pero bueno, como digo, en rasgos muy generales. Y también existían jerarquías dentro de la burguesía, de forma que los prestamistas o los banqueros eran los burgueses que mayor poder adquisitivo tenían. Este sector de la población se caracterizó por haber acumulado una gran fortuna, pero no podían acceder al poder político.
como mucho se encontraba limitado al gobierno de las ciudades. De hecho, el estallido de la Revolución Francesa está estrechamente relacionado con esta cuestión, ya que la burguesía aprovechó el hambre y la miseria del resto de la población, del resto de su estamento, el pueblo llano, para obtener el apoyo necesario para llevar a cabo la revolución. Pero como digo, esto se hablará en el tema 2. Y bueno, para terminar con la sociedad, os he puesto ahí una pirámide que resume de un vistazo lo que hemos estado viendo hasta ahora de la sociedad del antiguo régimen. Y como podéis ver, están representados los tres estamentos que rodean azul. La parte más alta de la pirámide la ocupa el rey y por debajo de este la nobleza y el clero. La llave roja indica su pertenencia al grupo de los privilegiados y justo debajo en la base de la sociedad encontramos al tercer estado o pueblo llano perteneciente al grupo de los no privilegiados. Los dos principales grupos que conforman esta base social, como hemos dicho, son la burguesía y el campesinado, aunque no eran los únicos. Y bueno, podéis descargar esta ficha junto a otras en mi página de Facebook, incluso si me lo pedís, puedo subir todas las diapositivas, como comentaba hace un momento. Pasamos ya al punto 1.2, que hemos titulado La economía del antiguo régimen. Y en primer lugar es preciso hablar del sector agrario. La agricultura en el antiguo régimen era fundamental. Se trataba de una agricultura de subsistencia. Esto significa que se cultivaba para comer y pagar los impuestos, lo que provocaba una fuerte dependencia del clima. Además, esto suponía que en las épocas de sequía e inundaciones llegaran hambrunas con un enorme impacto demográfico. Además, las técnicas agrarias estaban muy anticuadas y se seguía utilizando el arado romano, que es el que os he puesto ahí en la imagen. La mayor parte de la propiedad de la tierra estaba en manos de la nobleza y el clero, y en el caso de la nobleza se denominaban mayorazgos. Los mayorazgos poseían la particularidad de que no se podían dividir, ya que debía transmitirse el lote completo al hijo mayor. Las tierras del clero tampoco podían venderse ni dividirse porque estaban protegidas por el rey. De hecho, uno de los grandes cambios que supusieron las revoluciones liberales fue precisamente eso, la liberación de la propiedad de la tierra y el derecho a la propiedad privada. Continuamos con la economía y nos toca ahora el desarrollo de la artesanía y el comercio. La artesanía se controlaba a través de los gremios, que eran asociaciones de artesanos que poseían un mismo oficio y cuya finalidad era precisamente eso, controlar las actividades artesanales y regular la producción. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres y era muy común que un aprendiz acudiera al taller de un maestro a aprender y con suerte en un futuro conseguiría montar su propio taller. Al margen de los gremios comenzó a gestarse un sistema de producción denominado Domestic System. Este sistema, que se dio sobre todo en la industria textil, consistió generalmente en que un empresario proporcionaba a los campesinos la materia prima y estos manufacturaban en sus domicilios particulares. Posteriormente, el empresario recogía esa materia prima ya manufacturada para ser comercializada. Y bueno, en cuanto a las manufacturas reales, se trataba de grandes talleres artesanales promovidos por la monarquía y que se centraron en la elaboración de armas y artículos de lujo. Volveremos también a esto, al tema 3 referente a la revolución industrial. También existió un importante comercio exterior, y en este sentido debemos destacar sobre todo el comercio con América y con Asia, que estaba monopolizado por las compañías privilegiadas como por ejemplo la compañía inglesa de las Indias Orientales. Su función era importar a Europa productos como el té o el algodón, y esto daba sustanciales beneficios tanto a la corona como a los propietarios de las compañías. Finalmente, se desarrolló un comercio triangular con esclavos negros, de forma que los europeos compraban esclavos en África que posteriormente transportaban a América. En este segundo punto vamos a hablar de las diferentes formas de gobierno del siglo XVIII.
y comenzamos hablando de absolutismo. Absolutismo es un concepto clave y además muy controvertido. Y es por esta razón por la que actualmente está siendo revisado por los historiadores, que tratan de evaluar hasta qué punto el concepto puede ser considerado o no propaganda revolucionaria. Llamamos absolutismo al sistema político que se encontraba vigente en la mayor parte de la Europa del siglo XVIII. Claro, si lo definimos así, con tal prudencia, parece no haber ninguna controversia en la mayor parte. O sea que en algunos sí, en otros no, y restringidos al siglo XVIII. Esta definición es la que tenéis que saber y es una definición de manual que nos aporta muy poco así a palo seco. Pero de momento es lo que hay. Vosotros lo que tenéis que saber es que el relato histórico no es definitivo y el poder absoluto de los monarcas probablemente tampoco. Sí parecían tener poder absoluto los monarcas franceses de esta época, como mínimo desde Luis XIV, un ejemplo por excelencia de monarca absoluto que se hacía llamar a sí mismo el Rey Sol. Pero bueno, que fueran absolutos los monarcas franceses parece razón suficiente como para poder aquí hablar de absolutismo. Y es que el derroche de la corte francesa chocaba con la miseria de los más pobres del pueblo llano, que como decía, estaban fritos a impuestos. Recordad lo que hablábamos hace un momento de la sociedad y de la imposibilidad de la burguesía de alcanzar el poder político. Esta situación dio lugar, como he dicho en varias ocasiones, a la Revolución Francesa y a los cambios que se produjeron no solo en Francia, sino en el resto del mundo. Y algo muy similar ocurrió también en Inglaterra, que de la Revolución Inglesa sí que vamos a hablar en esta unidad. Y bueno, llevo un poco hablando de absolutismo, pero todavía no he dicho lo que es. Hemos leído o parafraseado la definición del manual. He dicho que es un sistema político, ¿vale? Bien, vigente en la mayoría de estados europeos del siglo XVIII, maravilloso, pero ¿en qué consistió realmente el absolutismo francés? Bueno, pues ya habréis podido deducir que consiste en que el monarca concentraba todo el poder, así es, quizá con algunos límites que los historiadores nos esclarecerán, pero en principio el rey absoluto concentraba todos los poderes que tenéis ahí. En teoría, el rey debía convocar las cortes o estados generales donde estaban representados los tres estamentos, aunque la realidad es que apenas se convocaban. Cuando lo hacían, el grupo de los privilegiados siempre acababa imponiendo su criterio, ya que se emitían 3 votos y la nobleza y el clero pues siempre acaban votando lo mismo, evidentemente. Y bueno, como podéis ver ahí, los 3 poderes que concentraban los monarcas absolutos son ejecutivo, legislativo y judicial, de forma que el monarca dirigía la administración y era jefe supremo del ejército haciendo uso del poder ejecutivo. También decidía y aplicaba las leyes a través de edictos y ordenanzas propias del poder legislativo y finalmente controlaba el poder judicial, ya que la justicia se ejercía en su nombre y era la máxima autoridad judicial. Bueno, la separación de los 3 poderes fue uno de los mayores logros de las revoluciones liberales. Para terminar con esta aproximación al concepto de absolutismo, no podemos olvidar una de sus características fundamentales. Los monarcas absolutos eran considerados representantes de Dios en la tierra, por lo que se pensaba que ocupaban el trono por elección de Dios. Y a esto se le conocía como monarquías absolutas de derecho divino. Esto es muy importante, es una característica fundamental del absolutismo. Y es muy importante también que se creyera que el poder, la soberanía, era entregada por Dios al monarca, ya que otra de las grandes novedades de las revoluciones liberales fue que la soberanía residía en el pueblo, y era ese pueblo el que se la entregaba al monarca, no Dios. Pero bueno, retomaremos también esta cuestión más adelante. Ya habréis podido notar que este tema constituye un previo al tema 2. Más formas de gobierno en el siglo XVIII. Importantísima esta, el parlamentarismo inglés. ¿Que por qué es importantísima? Pues porque la Revolución Inglesa dio lugar a este sistema parlamentario que fue el precedente de las revoluciones americana y francesa. Antes que a Luis XVI de Francia, los ingleses ya le habían cortado la cabeza a Carlos I de Estuardo. Y debemos destacar en este sentido las revoluciones de 1642 y 1688.
donde la burguesía frenó los intentos de la monarquía de ejercer un poder absoluto. Y bueno, que sepáis que Cromwell fue una figura muy destacada en esta revolución. Está bien que lo sepáis, aunque no es imprescindible para este curso. Y ahora voy a poneros otro breve fragmento de una película, en este caso la película Matar a un rey, para que contextualicéis brevemente la sesión parlamentaria y la ejecución de Carlos I de Estuardo. Os he puesto ahí un esquema para que entendáis cómo funcionaba el parlamentarismo inglés y, como podéis ver, el poder legislativo lo poseía el Parlamento. Un Parlamento con dos cámaras, como el que tenemos actualmente, y esto se llama Parlamento bicameral. Pero algo diferente al que tenemos actualmente. Las dos cámaras del Parlamento inglés eran la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y ahora se llaman Congreso y Senado. Seguro que os suena. La Cámara de los Lores estaba compuesta por personalidades notables y eran elegidas por el rey, mientras que la Cámara de los Comunes era nombrada por los electores a través del sufragio censitario. Sufragio censitario significa que solo podían votar determinadas personas, en concreto las que poseían un nivel económico determinado. El concepto de sufragio censitario también es muy importante y irá apareciendo a lo largo del presente curso. En cuanto al poder ejecutivo, estaba compartido entre el rey y el gobierno. El gobierno ejercía control sobre la Cámara de los Comunes y, como digo, el rey era el que nombraba a la Cámara de los Lores, y su misión era ejecutar las leyes que deben aprobarse en un parlamento. Finalmente, el poder judicial estaba desempeñado por jueces y tribunales que debían ser independientes al resto de poderes y cuyo objeto era y es imponer sanciones y penas a quienes no cumplan la ley. Para terminar con el punto 2, la última forma de gobierno que encontramos en la Europa de comienzos del siglo XVIII es la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, o Flandes. Tras su independencia de la monarquía hispánica en el año 1648 y tras haber soportado también un sistema absolutista, las Provincias Unidas se convirtieron en un sistema republicano que se caracteriza por la ausencia de rey y en el que el poder era ejercido por los ciudadanos más influyentes, los burgueses. Su influencia se debía, entre otras cuestiones, al enriquecimiento que mencionábamos anteriormente. Las 7 provincias que conformaban la república poseían un parlamento cada una, y los representantes de cada provincia se reunían en los denominados Estados Generales, o el Parlamento, para adoptar decisiones comunes. Y pasamos ya al punto 3, la Ilustración y la crítica del antiguo régimen. ¿Qué fue la Ilustración? Pues la Ilustración fue una corriente intelectual que alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVIII y que cuestionó los principios del antiguo régimen. Alcanzó su máximo apogeo. Insisto con esto, es muy importante, porque es anterior y existen también algunas discrepancias sobre su origen. Algunos historiadores lo ubican incluso en el humanismo del siglo XVI. No vamos a entrar en ello porque nos aleja ya de nuestros propósitos para el curso, pero sí que quiero que seáis conscientes de que la historia no es un saber definitivo y acabado, sino que hay debates que se resuelven buscando evidencias en las fuentes. Y bueno, tras estas aclaraciones, vamos a ver los principios ideológicos ilustrados que, como digo, alcanzaron su máximo apogeo en el siglo XVIII. Esto sí que tenéis que saberlo y es muy importante que tengáis una definición de ilustración porque también suele caer mucho en los exámenes. Y bueno, en primer lugar, debemos hablar de la razón. La Ilustración se presenta como la luz que ilumina las tinieblas de la ignorancia. Estamos en el conocido como el siglo de las luces. Y los ilustrados rechazaban todo aquello que se pensaba por costumbre o por tradición. Es decir, negaban que la Iglesia fuera la única portadora de la verdad y del conocimiento. A través de la razón y no de las creencias se obtenía el conocimiento, que para los intelectuales ilustrados era la base de la felicidad. De ahí la importancia de la educación y de las ciencias experimentales. Debemos destacar en este sentido la obra de Diderot y d'Alembert, titulada La Enciclopedia. Fue publicada
en Francia entre los años 1751 y 1772, y gracias a ella fue posible difundir las ideas por Europa y América, las ideas ilustradas. La enciclopedia, como podéis suponer, pues trataba de reunir todos los saberes de la época. Bueno, solo hay que pensar en qué consiste actualmente una enciclopedia. Y bueno, otra de las bases ideológicas de esta corriente es que asumía que el ser humano poseía una serie de derechos naturales, que el individuo tenía una libertad individual y que el Estado no podía suprimir esa libertad arbitrariamente. Y finalmente, entre los principios de la Ilustración cabe destacar la tolerancia como base de la convivencia. Pasando ya a hablar de los principales intelectuales ilustrados, como veis tenéis ahí a Diderot y a D'Alembert y solo tenéis que saber lo que decía hace un momento de la enciclopedia, pero es preciso que conozcáis también a John Locke. Y este autor afirmaba que el Estado se producía a raíz de un pacto entre gobernantes y gobernados, y ese pacto podía romperse si los gobernantes no ejercían su poder de manera justa. Estas ideas de Locke tuvieron una influencia directa en uno de los mayores pensadores del momento, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era un defensor de la libertad y la igualdad entre personas, algo que, como hemos visto en el antiguo régimen, no sucedía. La influencia de Locke en Rousseau la encontramos en su obra más destacada, El contrato social, que se publicó en el año 1762 y es muy importante que la conozcáis. Una característica fundamental del pensamiento de Rousseau es que éste pensaba que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Además, creía en el principio de soberanía nacional, que significa que el poder residía en el pueblo y no en el rey. Recordad lo que he dicho hace un momento. El rey poseía la soberanía porque era el pueblo el que a través del contrato social se le había otorgado. Pero antes que Rousseau, escribieron algunos otros intelectuales ilustrados como son Montesquieu y Voltaire. Del primero podemos destacar que fue un gran defensor de la división de poderes y destaca su obra El espíritu de las leyes. Y en cuanto a Voltaire, se mostraba defensor de una monarquía fuerte, pero en la que se respetaran las libertades civiles. Defendió también la libertad de expresión y rechazó el fanatismo y la intolerancia. La crítica al ya moribundo sistema del antiguo régimen tuvo su repercusión en las monarquías europeas. Varios monarcas del siglo XVIII, como los que tenéis ahí, José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España, aplicaron algunas ideas ilustradas dando lugar al sistema político que conocemos como el despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado. Este concepto también es muy importante. La frase por excelencia que nos ayuda a comprender en qué consistía el despotismo ilustrado es todo para el pueblo pero sin el pueblo. Se trataba de aplicar reformas pero sin perder su poder absoluto, que estaba siendo cuestionado por la Ilustración. Para ello elevaron el nivel educativo e incentivaron el desarrollo económico. Tenéis ahí las principales reformas de los déspotas ilustrados. Como podéis ver, en primer lugar fundaron nuevas instituciones educativas como universidades y reales academias. También renovaron los planes de estudios y cobraron gran importancia en la enseñanza de las ciencias experimentales como la física o las matemáticas. Se produjo una centralización de sus reinos a través del reforzamiento de la administración central. Y también se intentó, aunque sin éxito, que los privilegiados pagaran impuestos. Veremos en el punto 5 las reformas que llevaron a cabo los Borbones en España como déspotas ilustrados. Finalmente, también se llevaron a cabo algunas desamortizaciones, es decir, se expropiaron tierras en manos muertas y que a menudo eran propiedad de la Iglesia. Y el objetivo de estas desamortizaciones era que el Estado las pusiera a la venta para que pudieran ser explotadas. Se trataba de dar un uso productivo a las tierras para las cuales también se construyeron algunos caminos y vías de acceso o se realizaron obras de regadío. En definitiva, el despotismo ilustrado fue un sistema
político que trató de reformar el antiguo régimen para su supervivencia, aunque lo cierto es que no se alteraron prácticamente sus bases. Los monarcas no vieron limitado su poder y continuaron los privilegios estamentales. Dejamos de momento el despotismo ilustrado, que retomaremos en el punto 5, cuando hablemos del despotismo ilustrado en España. Y la razón es un suceso importante del que tenemos que hablar, ya que cambió la dinastía al frente del trono de la monarquía hispánica. A este suceso se le conoce como la Guerra de la Sucesión. La Guerra de la Sucesión tiene su origen en el año 1700, tras la muerte de Carlos II de Habsburgo, sin descendencia. Esta situación enfrentó a Francia y al Sacro Imperio en torno a dos candidatos. Por un lado, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Habsburgo por el otro. El primero era Borbón y nieto de Luis XIV de Francia, y era el que había sido designado heredero por Carlos II en su testamento. Se inició así en el año 1701 un conflicto que tuvo un carácter interno y otro externo. Tuvo un carácter externo porque se enfrentaron dos coaliciones, una compuesta por el Sacro Imperio, los Países Bajos y el Reino Unido, y otra encabezada por España y Francia. En cuanto al carácter interno, es visible en que la Corona de Aragón apoyó al archiduque Carlos, mientras que Castilla era partidaria de Felipe de Anjou. Y la guerra finalizó con el Tratado de Utrecht, firmado entre 1713 y 1714, en el que se reconocía a Felipe de Anjou como Felipe V de España. A cambio, tuvo que entregar a Austria sus posesiones en Flandes e Italia, y también cedió Menorca y Gibraltar a los británicos, concediendo además a Reino Unido importantes ventajas comerciales en América. El primero de los Borbones fue pues Felipe V. Su gobierno se caracterizó sobre todo por la centralización y uniformidad administrativa del reino, que trató de asemejarlo al sistema francés. Y para ello promulgó los decretos de nueva planta, en los que se suprimían los fueros e instituciones propias de la Corona de Aragón. Y lo hizo aprovechando la excusa de la Guerra de Sucesión, ya que, como he comentado hace un momento, se habían opuesto al monarca. Los decretos de nueva planta son muy importantes y siempre suelen caer en los exámenes a modo de comentario de texto. Aquí no los vamos a comentar, pero que sepáis que tenéis una selección del texto y un breve resumen en mi página de Facebook, estudiante de Ciencias Sociales, y si os pasáis, pues no os olvidéis de seguirme y de darle like. Y bueno, en este proceso de centralización y homogeneización se elevaron las instituciones castellanas al rango de estatales y se creó la figura de secretario de despacho o ministro. Esto es muy importante, la castellanización de las instituciones. En cuanto a política exterior, Felipe V centró su gobierno en recuperar los territorios perdidos en Utrecht y lo hizo mediante una alianza creada con Francia. Esta alianza se llevó a cabo a través de enlaces familiares, una cuestión que, como sabéis, no resultaba demasiado innovadora. Y bueno, los territorios que finalmente se recuperaron fueron Nápoles, Sicilia, los ducados de Parma, la ciudad de Piacenza y la ciudad de Guastalla. El sucesor de Felipe V, Fernando VI, continuó la política centralizadora y además reforzó la armada, pero en política exterior se mantuvo neutral. Y bueno, hemos llegado ya al último punto, el despotismo ilustrado en España, del que Carlos III, también conocido como el mejor alcalde de Madrid, fue su máximo exponente. A comienzos del reinado de Carlos III, el monarca tuvo que hacer frente al motín de Squillace. Squillace era un ministro italiano que había sido nombrado por el rey, como lo era, por ejemplo, Grimaldi. Estos ministros llevaron a cabo reformas que estaban en contra del interés de los estamentos privilegiados. El descontento era generalizado en la ciudad de Madrid, principalmente por la subida del precio del cereal. Pero la causa detonante del motín, es decir, la gota que colmó el vaso, fue que se emitió un bando anunciando la prohibición de llevar capa larga y sombrero de ala ancha. Y la razón de esta prohibición era que permitía a la gente ocultar el rostro y también portar armas bajo la capa. Esta medida estaba encaminada a evitar robos y saqueos que se estaban produciendo en la ciudad de Madrid, ya que Carlos III
había iniciado un proyecto de saneamiento de la ciudad que incluía el empedramiento de las calles, porque bueno, cuando llovía pues se convertían en auténticos lodazales y se implicó también mucho en la gestión de residuos. Y lo cierto es que estas medidas fueron muy mal aceptadas. Sobre todo la prohibición de la indumentaria, ya que era considerada una indumentaria tradicional. Seguramente os llame la atención cómo unas medidas que en principio parecían beneficiosas para el pueblo fueron tan criticadas y dieron lugar al motín. Pues hay dos razones. La primera de ellas fue un rechazo al extranjero, focalizado en las figuras de los ministros italianos y en particular en la figura de Esquilache. Y la segunda razón fue un gran rechazo a la Ilustración. Bueno, Carlos III fue un hombre de su tiempo, estaba maravillado por la explosión cultural de la Ilustración, no iba, eso sí, a poner en riesgo el poder de la corona, era, como decimos, un déspota ilustrado. Bueno, la cuestión es que el pueblo rechazaba estas ideas ilustradas y extranjerizantes, y la Iglesia tuvo mucho que ver al respecto, ya que la Iglesia hizo grandes esfuerzos propagandísticos para deslegitimarla. ¿Qué era eso? De que ahora la razón era la portadora de la verdad. Por favor, eso no podía ser, es una barbaridad. La verdad universal la tenía la Iglesia y así debía seguir siendo. Y esto es lo que explica esos esfuerzos propagandísticos. Y bueno, pasando ya a las reformas desempeñadas por el déspota Carlos III, las tenéis ahí enumeradas y las voy a explicar. En primer lugar, se aplicó una política regalista. Esto significa que el monarca se reservaba la posibilidad de conceder regalías o derechos y de esta forma la Iglesia quedaba sometida al poder real y se limitó también el poder de actuación de la Inquisición. Se expulsó a los jesuitas. Los jesuitas eran los miembros de la Compañía de Jesús, y constituían una orden bastante polémica incluso dentro de la propia Iglesia, ya que proponían reformar la doctrina. Los jesuitas fueron considerados responsables del motín de Esquilache, aunque lo cierto es que no se ha podido demostrar que tuvieran alguna relación, y esto fue lo que justifica su expulsión. Bueno, otra de las reformas desempeñadas por el despotismo ilustrado en España fue el fomento del desarrollo económico a través del decreto del libre comercio entre América y la mayor parte de los puertos peninsulares. También se construyeron algunos canales de riego y se abrieron cultivos a nuevas tierras, como por ejemplo algunos terrenos que habían sido reservados para pastos, que pasaron a ser tierras de cultivo. De igual modo, para incentivar la economía se limitaron los privilegios de la Mesta. La Mesta era una asociación de ganaderos que fue fundada en el siglo XIII y cuyas particularidades limitaban la posibilidad de un desarrollo económico a través del libre comercio. Y finalmente es preciso señalar la creación de reales fábricas, siendo destacable la de porcelana del Buen Retiro. Otra reforma importante que se llevó a cabo en la España del siglo XVIII fue el fomento de la educación. Se crearon nuevas escuelas y se amplió la enseñanza primaria. Además, se renovó la enseñanza secundaria y los estudios universitarios, prestando gran atención al desarrollo de las ciencias experimentales, como hemos mencionado en algunas ocasiones. Finalmente, es muy importante que conozcáis la existencia de las sociedades económicas de amigos del país, que también fueron creadas en este periodo, y se trataba de grupos de ilustrados que se reunían para compartir ideas. Estas sociedades fundaron escuelas y se encargaban de formar artesanos y agricultores. Y bueno, para terminar con Carlos III, vamos a referirnos brevemente a la política exterior del monarca. La mayor parte de sus esfuerzos en política exterior se orientaban a recuperar los territorios perdidos en la guerra de sucesión. Consiguió en este sentido recuperar Menorca, pero no Gibraltar, que como sabéis a día de hoy continúa siendo un enclave británico. También prestó apoyo a los colonos americanos de la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra Reino Unido. Lo digo para que tengáis presente que ocurre en este momento, pero de la guerra de la independencia de los Estados Unidos también hablaremos en el tema 2. Bueno, pasamos ya a Carlos IV.
Este monarca llegó al trono en el año 1788, tan solo un año antes de la Revolución Francesa, y el reinado de Carlos IV estuvo marcado por la lucha contra la Francia revolucionaria. Los ministros de Carlos IV trataron en este sentido de contener las ideas ilustradas que se asociaron con la revolución. Mediante la Paz de Basilea, en el año 1795, se cedió a Francia la parte española de la isla de Santo Domingo. En estos primeros años del reinado de Carlos IV se intentó dar solución a la grave crisis que estaba atravesando la Hacienda Real. Para ello, el ministro Godoy desamortizó algunas tierras a la Iglesia, pero no consiguió con ello resolver la crisis. Debemos destacar también en este periodo el Tratado de San Ildefonso, firmado en el año 1796, y que reanudó la alianza entre Francia y España contra Inglaterra. Es en este contexto en el que se produjo la batalla naval de Trafalgar, donde el ejército de Carlos IV fue duramente derrotado. Esto quedó grabado en la moral de los españoles y pasó a la historia como un triste episodio de la historia nacional. No podemos hablar ya más de este conflicto, pero sí que debéis conocer su existencia. Si alguien quiere profundizar o el tema les resulta interesante, la bibliografía es muy amplia, pero yo os recomiendo que escuchéis el episodio de Trafalgar del escritor Benito Pérez Galdós, que no tiene desperdicio. Y se trata de una recreación con actores y efectos especiales de la obra escrita, y podéis acceder a ella gratuitamente a la web de Televisión Española, y si no, pues si me lo pedís también puedo poner el enlace en los comentarios. Y bueno, vamos a dejar por zanjada la unidad. Tenemos mucho más de qué hablar, por ejemplo, del primer ministro Godoy, ya que entre otras razones su figura fue muy polémica, y también tenemos más que decir de Carlos IV. Por ejemplo, es preciso hablar de su forzosa abdicación en Bayona, la figura de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. O también tenemos que hablar de la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. Pero como he mencionado en varias ocasiones y también en la clase introductoria, esto lo abordaremos ya en el tema 4, que se titula La España del siglo XIX. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy correspondiente a la unidad 1. A modo de recapitulación, hemos hablado de las principales características del antiguo régimen, de las diferentes formas de gobierno existentes en la Europa del siglo XVIII, hemos hecho referencia a la corriente intelectual de la Ilustración, hemos hablado también de la Guerra de la Sucesión Española y finalmente del despotismo ilustrado, tanto en Europa como en España. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros y darle like, y nos vemos en una próxima clase de estudiante de Ciencias Sociales para el curso Historia Cuarto de la ESO, en la que abordaremos la unidad 2, titulada Revoluciones liberales y nacionalismos. ¡Hasta pronto!